El Gira Noticias, sin dudas el punto donde habita la información. Dicho esto, tengo del otro lado al profe para tener una conversación sobre factores históricos en esta mañana, en este inicio de semana. Hola Raúl, te saludo y espero que estés arrancando muy bien. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gerardo. Sí, bien, muy bien, afortunadamente, un día maravilloso, así que la estamos pasando bien. Un poco frío, pero contentos. Así que, qué importante esto que mencionaste recién, la cuestión preventiva y este tipo de instituciones que contienen y atienden una problemática que debería ser abordada con más continuidad y más seriedad, Gerardo. Es cierto, profe, porque mucha gente se ha ido por esto y porque a veces la falta de chequeo es el principal problema. Entonces no cuesta nada y una vez al año vale la pena ver cómo estás. Bueno, sí. Tenemos varios temas. Venimos de una seguidilla de independencia, Centroamérica, El Salvador, México, hoy Chile, así que nos metemos de lleno con eso, si te parece. Sí, cómo no, vamos a aprovechar para darle un saludo a los hermanos chilenos en el Día de la Patria de ellos, que tengan un buen día. Y lo que sucede hoy en realidad, Gerardo, es una... digamos, no es la primera celebración por la Junta de Gobierno. A ellos les pasa lo mismo que a nosotros con el 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816. Tienen un proceso muy parecido con algunas características diferentes, ¿no? Pero el 18 de septiembre de 1810, ellos lo que tienen es, tienen una especie de una reunión de los poderosos santiaguinos donde forman una junta provisional que ni siquiera pudo estar toda la ley criolla de Chile porque fueron invitados solamente un grupo muy selecto. Los 3 cargos de la junta fueron repartidos previamente en privado y el bando patriótica también estaba compuesto por 3 hacendados que van a tener participación importante. Van 2 hacendados porque el tercero no era hacendado. Digamos, uno va a ser O'Higgins, Carrera y Rodríguez, quien recién van a expresar sus ideas en el Congreso de 1811, ¿no? Y luego con el golpe militar que hace Carrera, de los 3 golpes que da, el 18 de septiembre se presenta como la independencia, pero es en realidad una ocupación de un vacío de poder que se genera en Chile, como en casi todas las colonias españolas de América Latina, que estaban los grupos, los moderados, los monárquicos. Bueno, acá hay que decir que acá había una intención muy republicana, especialmente de los hermanos Carrera, Gerardo, y que realmente va, digamos, es más, de hecho, la primera celebración del 18 de septiembre no se va a dar el 18 de septiembre ni en esta fecha de 1810, sino que la primera conmemoración y, ¿cómo decir?, la primera ceremonia de formalización de la Junta de Gobierno va a ser el 30 de septiembre de 1812. Se va a celebrar porque los hermanos Carrera, José Miguel Carrera, tuvo que dar 3 golpes de Estado para acomodar las cosas. Y hay que decir que Chile en ese momento estaba gobernado primero por Carrasco, que era una especie de gobernador de la capitanía, va a ser cambiado por Zambrano Toro, que es un viejo de 80 años, y después va a aparecer Martínez de Rosa, que era el abierto enemigo de José Miguel Carrera, ¿no? Y ahí, bueno, hasta ahí se van a acomodar las cosas. Lo importante es que, bueno, en esa Junta de Gobierno y con el posicionamiento de José Miguel Carrera se va a crear el primera especie de directorio donde un joven de 27 años hace una medida muy importante, aunque en realidad, Gerardo, sí, con todo respeto, pero a los efectos históricos, el que verdaderamente gobernaba ahí era, lo hemos dicho en otras ocasiones, era el fray Camilo Enrique, que estaba en consulta permanente con el representante que había mandado el presidente de Estados Unidos, como es James Madison, que era el señor Poinsett, ¿viste? El Poinsett era un representante político, económico, comercial, que estaba permanentemente presente porque les interesaba mucho el mercado que representaba Chile en ese momento. Sí, y te pregunto, dijiste hacendados y al mismo tiempo nombraste Estados Unidos. ¿Qué tipo de actividad económica era la principal en Chile? ¿Ovino o en cambio era las vacas? Digo, ¿por dónde pasaba? Bueno, los valles chilenos producían siempre una gran cantidad de ganadería y también de agricultura, ¿no? De hecho, cereales producían mucho. Hasta, es más, Chile hasta la guerra hasta la guerra de Crimea
donde ahí comenzamos nosotros a jugar otro rol, era una especie de granero, ¿viste? De granero del mundo. Pero, no, yo digo porque Manuel Rodríguez no era un hacendado, no era un sujeto de dinero, ¿no? Este prócer que es el primer desaparecido de la historia de Chile, no era un sujeto. Es más, ni siquiera se pudo pagar el título de abogado a pesar de que estudió, hizo toda la carrera. Porque en Chile te pagás el título, ¿no? A diferencia de nosotros que nos quejamos tanto. Pero, por ejemplo, Chile tiene dos características que en Argentina las tenemos muy claras. Por un lado, todo lo que es la exportación de frutas y el negocio de la fruta, y por otro lado, la universidad privada. ¿Eso ya existía desde el 1800? Sí, ya acá la educación, de eso no se cambió nada en Chile. En ese momento la educación, tal cual como pasa hoy, vos para recibirte, tener el título, tenés que pagarte la matrícula, no la matrícula, pagarte el título. La matrícula es otra cosa, la matrícula es para ejercer la profesión. No, ya en esa época, de hecho, Manuel Carrera no pudo, Manuel Rodríguez no pudo ser reconocido como abogado porque no se pudo pagar el título, que era íntimo amigo de José Miguel Carrera. No, eso no ha cambiado, todo el sistema privado. Y ese rol que le estamos aquí, que tiene hoy en día de una forma ejemplar de Chile, de ser agroexportador de frutas, especialmente vinos y frutas, es una cosa muy posterior. Eso se va a dar cuando comience la historia de la deuda externa en América Latina. Va a haber dos países que van a picar en punta y van a hacer las cosas bien por tener una burguesía nacional, digamos. Uno va a ser Chile con agroexportación y el otro va a ser Brasil con la industria. Pero ya en esa etapa estaba consolidada de esa manera la situación en Chile y no cambió hasta la fecha, Gerardo, no cambió hasta la fecha. Sí, la movilidad social a través del Estado en Chile no existe. Sí, Chile está bien insertado al mundo, de eso no quedan dudas. El tema es, la desigualdad, que es tan dura y que en contraste Argentina sigue siendo más interesante que Chile en ese aspecto, o si se quiere dar un poquito más de oportunidades por el tema de la universidad gratuita. Veremos por cuánto, y en el caso de Chile me llama la atención que no hayan cambiado eso y que todavía no estén llevando adelante un reparto de la riqueza más amplio. Eso vos se lo adjudicás a una élite muy poderosa ya desde el 1800 que no quieren intervención de los sectores populares. Sí, la diferencia nuestra en la historia de Chile sigue marcada por la misma particularidad. Es más, lo que hoy se conmemora, que es una fecha simbólica, no fue más que una reunión de un selecto grupo de asentados santiaguinos, porque ni siquiera pudieron participar sujetos que eran de la zona. O'Higgins, por ejemplo, estaba en la zona de Concepción y él había estado toda su vida en Chillán. Entonces fue un grupo de santiaguinos que pactaron una junta, y que en esa ocasión sacaron a quien era gobernador de la capitanía, que era justamente, no me acuerdo cómo era que se llamaba, ya me acordé, Carrasco, para poner a un viejo 80 años que va a ser Toro y Zambrano, que pactaron celebrar una junta a la ocasión que llegaron a más de 300 personas, todos hombres, por supuesto hombres en esta época es normal, todos criollos, hijos de la élite española, hacendados, propietarios de sociedades de comercio y también poseedores de cargos estatales, dado que se había dado la misma corona. Se declararon como gobierno de Chile porque ante la detención de nuestro queridísimo Fernando VII, rey de España, que había estado en esta situación, había un vacío de poder, Gerardo. Entonces ahí van a generar este tipo de gobierno que va a consolidarse y conformarse 2 años después, porque en 1811 van a hacer, ellos le dicen constitución, pero es un sistema provisional, un reglamento de gobierno provisional, Gerardo. Claro, constitución también tardan mucho en sancionarla como en Argentina. Sí, eso, mira, ellos la independencia la van a tener después de la batalla de Maipú, después de 1817, y solamente de la zona central de Chile, porque el sur de Chile, con la derrota que tuvo San Martín en Cancha de Rayada, va a ser monárquico por 10 años más, ¿viste? Va a tener que ir a negociar un prócer poco reconocido por los chilenos, que va a ser Ramón Freire, y en función de eso tener una característica. Pero la independencia de Chile tenía estas particularidades. Lo que vos me estabas preguntando no cambió absolutamente nada. Esto
va a ser, ellos tienen dos periodos, de 1810 a 1814 le llaman la Patria Vieja, y de 1914 a 1817 la Patria Nueva. Mientras tanto, después de la batalla de Chacabuco, el 1 de enero de 1818 van a declarar el acta de independencia, y el 12 de febrero del mismo año esta declaración va a ser reconocida por... también España va a reconocerla casi, 1845 más o menos. Pero este tipo de agitación que se produce en Chile va a ser conmemorada como nosotros el 25 de mayo de 1810, ¿viste? Claro. También Chile tiene, a ellos igual que a nosotros, les cuentan una historia tipo Mitre, ¿viste? Sí, pero en esa historia tipo Mitre argentina se insiste mucho en la presencia popular, en el pueblo que espontáneamente defendió las invasiones inglesas y después el 25 de mayo estuvo y es el mismo pueblo que pelea en Chile, en Perú, con San Martín. Gerardo, acá el pueblo acá está como un espectador casi ignorante de la realidad que le toca vivir. El pueblo acá en Chile, acá el pueblo lo que lo ve es como una pelea entre patrones. Claro. Y un conflicto entre los dueños, los dueños de los fondos, ¿viste? Y nada más. Y repito, Chile Chile va a tener territorio central nada más, Después de la batalla de Maipú va a tener solamente en 1818 la parte central de Chile. ¿Y tema esclavitud, profe, y tema esclavitud, pelearon los esclavos? ¿Cómo se conformó el ejército? Sí, igual que nosotros. La declaración, ellos pasaban igual que nosotros, tenían una situación muy parecida. Es más, los primeros esclavos que comienzan a avivar los esclavos nuestros van a ser los esclavos chilenos. Ajá. Los primeros negros chilenos cuando cuando cae la Patria Vieja en 1814 con Rancagua, José Miguel Carrera, todos los Carreras con sus familias pasan a Mendoza, que antiguamente había sido parte de Chile hasta 1776, a O'Higgins, todos pasan a Mendoza. Ahí se crea un batallón chileno con todos los integrantes, porque eran los únicos que habían combatido en ese momento. Los primeros que le empiezan a avivar a los negros argentinos van a ser los negros chilenos, van a ser los primeros. En Chile en Mendoza había mucha esclavitud por el sistema agrario. Claro. Así que, mirá... ellos van a tener un proceso parecido al nuestro. La esclavitud en Chile va a ser una cuestión tardía, una parte incómoda de la historia que ellos tienen, pero no van a tener no van a tener una libertad inmediata como todos imaginan, ¿viste? Y los aborígenes, los pueblos originarios, ¿peleaban para el lado republicano? No, jamás. No. Justamente el sur de Chile se mantuvo durante 10 años bajo poder español porque los indios habían firmado un acuerdo con la corona española. El primer acuerdo España y los indios mapuches, se formaba un pacto, se acordaba, y los indios, como sujetos muy leales a sus compromisos, pelearon para la corona española. Sé que no cae bien esto, pero es una descripción de la realidad que hago. No digo que si está bien o está mal, no sé. Eso es. Sí, lo que es claro... A gusto del consumidor, diríamos, en estas políticas de mercado. Sí, lo que es claro, profe, es que en ese sentido se parece más a Venezuela y Colombia que en específico a la Argentina, donde los grupos originarios estuvieron más del lado republicano que del lado español, por el tema de la abolición del tributo y, por otros temas. En el caso de los indios, no. En Chile, el caso de los indios siempre estuvieron con la corona española. En su gran mayoría fueron leales a la corona española. Inclusive los pincheiras se van a venir para este lado y van a crear ciertos problemas, pero en ese aspecto van a respetar los acuerdos históricos que tenían de cientos de años con la corona española. Cosa que no pasa en Argentina, ¿viste? En Argentina logramos, en lo que después va a ser la Argentina no existía en este tiempo, sí va a estar automáticamente. Y los negros no, los negros van a plegarse a la revolución porque pasaba lo mismo y tenían más beneficios que los esclavos argentinos, Claro, pero hay algo... Repito, Gerardo, esto es una cosa que quede bien clara. Los primeros derechos que empiezan a reclamar los libertos negros nuestros van a ser por influencia en Mendoza de los esclavos chilenos, de los libertos chilenos, no eran esclavos. Sí, pero en Argentina me queda claro que el uso de los sectores populares para
generar cambios en el poder fue un factor clave entre 1806 y Rosas, 1852. Digo, hubo un alzamiento popular continuo y los políticos se aprovechaban de eso como si fueran fuerzas de choque, barra bravas, como quiera llamarlo desde lo contemporáneo, para hacer cambios en el poder. Digo, pero... Un poco más de respeto, por favor. Pero en Chile me queda... Digamos, si bien Chile abolió la esclavitud mucho antes que nosotros, casi 30 años antes que nosotros. Ellos creo que el 23 de junio de 1823 ellos abolieron la esclavitud. Y durante el gobierno de José Miguel Carrera, que después va a ser fusilado en Mendoza, él donde iba promulgaba la libertad de vientres, no la libertad total, libertad de vientres como nosotros, Ajá. Ellos tuvieron 1823, ellos en 1811 logran con José Miguel Carrera como presidente de ese, como directorio, vendría a ser una cosa, no sé qué nombre darle, porque es una especie de directorio, un gobierno provisional. Él inmediatamente en 1811 declara la libertad de vientres, como nosotros hicimos en 1813. Y en 1823 Chile hace la abolición de la esclavitud. Bien, o sea, un poquito después. Gerardo, pero no quedaba nadie. Claro, no, ya habían muerto todos, sí, tal cual. Sí, no, el tema de la abolición de la esclavitud. Y repito, tenía muchos más beneficios que los afroargentinos nuestros. ¿Por qué? Porque los primeros, repito, esta hay una historiadora que yo no me acuerdo el nombre, lo voy a averiguar, que empezó a avivar a los negros argentinos fueron los chilenos. Los primeros libertos chilenos que cruzaron a la cordillera y se establecieron como batallón de las Fuerzas Conjuntas de General San Martín, gobernador de Cuyo, fueron los primeros que empezaron a tratar con los negros argentinos y le empezaron a explicar que hay un proceso de emancipación muy importante. Bien, me queda claro este proceso. Tengo dos cosas más para preguntarte. Por un lado, si ellos tuvieron una anarquía del año 20 de disolución total del poder y de división del país en las provincias como pasó en Argentina, y después, ¿en qué momento, digo, en Argentina se habla de 1880, cuando se organiza el Estado Nacional, ¿en qué momento vos continuidad? No van a tener una anarquía como nosotros. Ellos, digamos, primero van a tener la historia de Chile. A ellos se la cuentan, le hacen un cuentito que la patria vieja de 1812-1814 con Rancagua y la patria nueva que cruzaron los Andes y trajeron refuerzos de la Argentina y ahí ellos combatieron y ganaron. Es un poquito diferente, pero en ese aspecto ellos no van a tener un orden más establecido, van a tener problemas entre los pipiolos y los pelucones como nosotros con los promonárquicos y pero ellos van a tener una continuidad. Después cuando lo saquen a O'Higgins, que lo sacan civilizadamente, a pesar de que se lo acusan, lo sacan civilizadamente y lo exilan en Perú, sigue el héroe de la guerra de independencia, poco reconocido por los chilenos, que es el general Freire, que va a lograr cosas muy importantes como negociar digamos, vos decías de Colombia y Venezuela, quitando Chiloé, que fue una masacre, un Vietnam de esa época, no hubo las crueldades que tuvo Colombia y Venezuela con la emancipación, especialmente de los grupos afroamericanos. Pero puntualmente la patria nueva, que va a ser de 1817 a 1823, después va a tener un sistema más estabilizado de gobernación, ¿viste? Porque por mucho tiempo van a gobernar los conservadores, tiempo cuasi permanente, ¿viste? Desde el gobierno de Ramón Freire, que va a ser sucesor de O'Higgins, van a tener una continuidad política por parte de un grupo. Van a tener problemas, van a tener grupos que se van a querer independizar del resto de Chile y todo, pero va a haber una continuidad del sistema de gobierno distinta, no van a tener la anarquía que tuvimos nosotros. Chile de por sí, cada ciudad era casi como una provincia que gobernaba a sí mismo, pero para envidia nuestra, ellos consolidaron un bloque histórico, diría Gramsci, que lograron establecer una unidad de gobierno y una continuidad, ¿viste? Claro, así que más tempranamente llegan a esa suerte de 1880 argentino, ¿no?
Ellas llegan mucho antes, sí, mucho antes. Para que se estabilicen las cosas. En un momento determinado le van a entregar el gobierno económico a Diego Portales, un sujeto que, para que te des una idea, yo lo digo con todo respeto, pero a mí me produce me choca mucho ese personaje histórico que tienen los chilenos. Para que te des idea, era un tipo que manejó toda la economía y que así terminó también, ¿no? Pero era un tipo que decía, a la Constitución, si es necesario, hay que violarla, para que te des una idea. Pero eso te muestra la continuidad conservadora que ha tenido. Yo recomiendo siempre lo mismo, yo recomiendo a Patricia Verdugo, a Cristóbal Huidobro, a Gabriel Salazar, con algunas partes que, bueno, no serán muy compatibles, pero pasarán. Pero lo que tuvo Chile en ese aspecto fue más continuidad que nosotros. El Cabildo, si bien era una institución legal en esa época, sobre los chilenos nobles que decían, no es la libertad de todos los chilenos. Si bien la independencia de Chile podría considerarse que fue realmente el 12 de febrero de 1818 cuando se proclamó, iba a tener un gobierno propio y en ruptura con el Imperio Español, pero va a tener un conservadurismo constante, permanente, manejado por una élite criolla cuya consolidación va a ser especialmente la zona de Santiago, la zona Guasa, y va a haber un autoritarismo constante y permanente, ¿viste? Esa es la realidad. Sí, y de ahí... el 18 de septiembre no fue una fiesta popular, Gerardo. Perfecto. Ellas en 3 días de farra, que es una envidia para nosotros, pero no fue una fiesta popular. Sí, y los inmigrantes chilenos que andan en Capital, que son más de Santiago y que van a Buenos Aires buscando universidad pública y gratuita, ellos suelen definir a su país como el peor país del mundo. O sea, de todos los países malos... ¿Cómo sería eso? No, digo, de todos los países flojos, de segunda ronda, el mejor de todos, digamos. Y así hablan porque extrañan mucho su país, pero ven estos temas de desigualdad, de una élite dominante que no logra ser cuestionada, que al contrario, hasta el que viene con algo distinto, como pasó con Allende o ahora con Boric, termina subordinado. Entonces, bueno, tienen esa definición de los países segunda ronda, el mejor de todos, pero bueno, saben que... Eso te muestra una continuidad permanente de un grupo conservador rígido y casi monolítico. Claro, profe... ¿Por qué están acá? Porque, ahí tenés, están acá porque la movilidad social que nosotros damos con la educación libre y gratuito, ellos no la tienen. A mí me gusta cuando en vez de Macri o Milei, mucha gente usa Chile como modelo, y es un lugar bastante expulsivo y bastante elitista, porque la educación no es privada, la salud es privada, y además desde sus orígenes se mantuvo y se sostiene de esa manera. Por eso cuando me quieren poner como modelo ese país, es muy mal ejemplo que me están dando. Conozco bien ese tema como buen comodorense, ¿viste? Sí, es que la derecha argentina quiere eso, una sociedad rígida, estática, medieval, sin ascensos ni descensos, conservadores. En el fondo son conservadores con traje de liberales, ¿no? Pero en el fondo es más autoritarismo que liberalismo. Y te quería preguntar eso. Esa es una idea que choca cuando hablamos con un extranjero, un historiador extranjero, ¿viste? Como decir, no, pero eso es liberal. Dice, bueno, pero ¿qué se quejan? Claro, no entienden que nuestro liberalismo es liberalismo económico, no político, ¿viste? Claro. En lo político son muy conservadores. ¿Qué opinás de algo habrán hecho por la historia chilena? ¿Está bueno para entender algo de Chile? Sí, cuando estás en ayunas sí, pero ojo que hay una cosa que a mí no me gusta. Lo ponen a José Miguel Carrera como un sujeto... tuvo un relato innecesario. Yo creo que lo que ha hecho Vicuña... primero compraron el formato nuestro de algo que han hecho por la historia que hizo Felipe Piña con Pergolini. Sí. Pero en el relato sí, está bueno para ver una historia, pero como la nuestra, una historia en alpargatas, Claro. Y lo digo sin pedir disculpas, lo digo, sin disculparme, no tengo nada que disculparme. Está muy bueno, copian el modelo, pero lo que hay que tener en cuenta es que así como Baradí hace una visión de O'Higgins como un gordito Gil que lo manejaba San Martín, y no es así. O'Higgins era íntimo amigo de San Martín, pero tenía una personalidad y una condición, un tipo que se hizo a sí mismo, un guacho, un bastardo olvidado por la sociedad, que se hizo camino a los codazos, Bueno, no era un gordito, un coloradito Gil
era un tipo mucho más importante, hay cosas mucho más representativas. Lo que pasa es que están re enojados porque Pinochet lo adhirió como elemento. Bueno, en la serie Algo han hecho para historia, lo que no me cae bien es lo que hacen, cómo lo ponen a José Miguel Carrera con respecto especialmente a la batalla del Roble, ¿viste? Ajá. Ahí lo Porque dejan. en la batalla del Roble son un combate que realiza este veterano, aparte de veterano de guerra, pero él era soldado, no era un soldado oficial profesional como lo fue San Martín. Fue un tipo que tuvo 20 combates en las guerras napoleónicas, pero como si yo quisiera ser comandante. Yo era soldado, Gerardo. Bueno, él es lo mismo y por ser tan valiente y cabeza dura termina herido y va a parar a Galicia para que lo curen. Y eso aprovechó para venirse acá a Chile y después, al poco tiempo, hacerse un lugar en este tipo de junta de gobierno y convertirse en presidente. Mira qué gilón el tipo. 27 años y era presidente de Chile. Duró poco, pero la hizo bien, digamos. Sí, lo que pasa es que después se puso del lado equivocado, ¿no? San Martín y O'Higgins lo hicieron matar en Mendoza de una forma, pero lo que yo sugiero es que tengan cuidado cuando reescriben puntualmente. En esa serie dicen que ese tipo de historiadores dicen que José Miguel Carrera en la batalla del Roble se vio rodeado por las tropas enemigas y se arrojó, abandonando la tropa, se arrojó cobardemente al río Itata para escaparse de ahí. No fue tan así el hecho, ¿viste? Por ahí, porque te da una imagen muy nefasta de un sujeto que alguna virtud tenía para poderse hacer un espacio en la sociedad. No te olvides que José Miguel Carrera llegaba a pelear hasta con sus propios hermanos. Cuando él el 30 de septiembre de 1812 hace la primera celebración, el hermano Juan le iba a dar un golpe de estado. Claro, sí. Que lo solucionó, la que realmente era... Viste que siempre hay alguien que pone paño frío. Bueno, la hermana de José Miguel Carrera, Javierita, era la que en conjunto con Poinsett y con el fray Camilo Enrique lograron estabilizar la situación. Que a pesar de que la mujer no tenía ninguna participación, la tenían. Bueno, yo creo que en esa serie está muy bien, pero está muy bien aparte, por ejemplo, las conquistas sociales, lo que va a hacer, pero está mal cómo lo ponen a José Miguel Carrera. Ojo, era José Miguel Carrera, yo reconozco que se juntó con lo peor del barrio acá en Argentina, pero no es una visión, lo deja muy mal parado, no sé cómo explicarlo. Sí, profe, se entendió perfecto. Y lo último que te quiero preguntar de Chile, y después hacemos pausa y charlamos de otro tema, es el tema del expansionismo. Esta lógica de Punta Arenas como el centro del país. ¿De dónde viene eso? Si ya existía en el momento de la revolución o si es algo que aparece después de que Argentina consolida su dominio de la Patagonia. La Patagonia no era nuestra, pero tampoco de ellos. Y eso sucede gracias a los argentinos que ahí estuvieron, como Sarmiento, como vos viste que muchos argentinos hicieron política en Chile, sí. Con respecto a veían el territorio. Ese expansionismo, hay que decir una cosa, Chile llegaba hasta lo que es Puerto Montt y Chiloé en todo caso, y después terminaba un poco más arriba de lo que es el norte chico. El expansionismo chileno es producto propio de las élites locales que extendían sus intereses económicos y en función de eso fue que se extendieron. Yo viste que siempre lo admiro mucho a Sarmiento, pero Sarmiento en esa etapa también tuvo influencia con esa idea de que se tenía que tomar. Sí, Chile dice que el Punta Arenas es el centro del país porque Chile comienza en la Antártida. Nefasto, sí. Erróneo en todo caso, porque la Antártida no pertenece a nadie todavía. Sí, ni siquiera a la con Argentina. ese criterio nosotros las Malvinas nos tendremos que preocupar desde el punto de vista territorial de la Antártida. Sí, es cierto. Chile ya lo tiene claro. Chile dice que la República de Chile comienza en la Antártida y termina en el norte. Claro, pero es una lógica de las élites económicas y políticas que quieren expandirse y que de ahí van buscando aumentar. Bueno, con la guerra del Pacífico consiguieron el norte y después, bueno, en la Patagonia siguen enojados y ahora la Armada chilena sacó un mapa en donde todo lo que está al sur de Tierra del Fuego es de Chile. Y bueno, genera algunas dudas, ¿no? Por supuesto. Sí, no, Chile tuvo una política expansionista constante, permanente,
y continua. Pero tiene que ver también con, y lo que es más, ha hecho una historia en función de eso. Cuando vos te educan que el vecino te robó, vos creás una sociedad con una con un preconcepto que genera este tipo de cosas. Ahora que tienen chilenos santiaguinos ahí, chilenos guasos, le podrían preguntar qué opinan ellos y te van a repetir lo mismo, ¿viste? Sí, que esa es... Depende, porque lo que yo noto de bueno con los chilenos que conozco en Buenos Aires es que están plenamente integrados. Yo me siento muy cercano con ellos y no hay odios. No, pero porque... Sí, a mí me pasaría lo mismo. Son muy agradecidos, muy amables también. Pero bueno, es cierto que cuando lo que uno ve en los medios es otra cosa. Siguen muy envenenados. Sí. Digamos, pero ojo que todos tienen este discurso político, este constructo discursivo que tienen de que el vecino les robó la Patagonia, lo tienen muy marcado, ¿viste? Chile, hay que decir la verdad, se ha expandido porque ha sido una de sus políticas, pero para que se den una idea, su territorio era mucho más corto de lo que conocemos hoy en día. Claro, bastante lo han agrandado en lo que ha sido desde 1830 en adelante. Ahora, profe, entonces vos esta política expansionista lo ves desde el principio, no es algo del siglo XX, sino... Sí, mira, y te voy a decir, durante el periodo de política liberal de 1861 en adelante, es que se va a consolidar básicamente en operaciones militares que no van a estar precisamente coordinadas entre sí, pero que va a tener una continuidad permanente como eje central de la política de Chile, ¿viste? Exacto. Bueno, profe, te propongo una pausa y charlamos un poco de México, que están también de celebración. Nos vamos al norte de Latinoamérica. Hacemos pausa y continuamos 12 del mediodía, 22 minutos en todo el país. Si usted desea publicitar o promocionar su producto, comercio o servicio en el Gira Noticias, comuníquese al 0297 411 4990 o a través de nuestro Instagram, @elgiranoticias. Con gusto resolveremos sus dudas e inquietudes y le brindaremos la solución que está necesitando. Este es el programa de P3 Producciones 3, promueve ventas en radio y TV, su departamento radio. Continuamos con el profe, tenemos ya 12 del mediodía, bien entradas, 12:31, y todo un país por homenajear. Nos referimos a la República de México, que está de festejo, de parranda, otros que celebran su independencia como si fuera el último día de la vida. Chile lo hace así, México también, y ya estuvo el Grito Hidalgo, los desfiles en todas las ciudades que tienen mucha mexicanidad en el día de ayer domingo. Y bueno, impresionante estos festejos que se ponen máscaras, colores, Día de los Muertos, el látigo y se pegan latigazos en las botas. A mí me llama mucho la atención. Profe, ¿qué podemos decir de esa independencia y del país que salió, no? 1810, ¿no es cierto? El Grito de Hidalgo. Sí, de 1810 hasta 27, digamos, o de 1821 puntualmente existió este periodo cuasi emancipador. Hay dos cosas que hay que diferenciar. Chile hace sus ramadas con mucho orgullo, dedicación y entusiasmo, pero es más expansionista. Y México lo veo como una virtud porque tienen un vecino muy embromado, muy aculturizador, ¿viste? Que vos lo ves cuando tratás ese gran país de mierda, cuando ves cómo hasta los propios mexicanos incorporan lenguaje inglés. Pero suerte que son así, porque teniendo el vecino que tienen, ratifican y mantienen una postura patriótica envidiable. Sí, es cierto, son muy patriotas. Se nota mucho con el fútbol, ¿no? Argentina lo vive cuando se los encuentra en el Mundial a México. Pero en el boxeo también siempre hay peleas en esta época y el Viva México Cabrones y el himno siempre están a la orden del día. Claro, hay que entenderlo porque es una forma bueno, Franklin explica bien lo que es la obligación cultural y esos poderes oblicuos que surgen como propuesta de resistirse a un sistema cultural invasivo como es la
la práctica culturizadora que tiene Estados Unidos, ¿viste? Que termina en su máxima expresión con lo que nos está pasando a nosotros ahora, porque con este movimiento libertario que tenemos de moda, que yo lo veo muy peligroso, viste que está de moda hablar mal de la Argentina, que nosotros mismos hablemos mal del país en que nacimos, nos criamos y nos desarrollamos cotidianamente. Bueno, justamente Chile y México tienen el sentido opuesto, y un sentido de pertenencia construido a lo patriotero, pero construido, ¿viste? Y hoy lo que se hacen, bueno, como toda sociedad, construyen sus fechas históricas. Y ellos, por ejemplo, toman al 16 de septiembre como el grito de Hidalgo, este movimiento emancipador incipiente que produjo el cura Miguel Hidalgo y Costilla, y que generó un movimiento que es el comienzo del movimiento independentista que se da en 1810. En realidad hay en América Latina hubo dos tipos de gobiernos monárquicos, neomonárquicos, digamos, uno fue Brasil cuando tuvo la sucesión del padre con el hijo, y el otro fue México, que adhirió a una política monárquica propia. Pero en ese periodo se produce un levantamiento del 2 de mayo en la metrópoli, y digamos, lo que genera este movimiento es justamente un cura que hace este grito el grito de Hidalgo. Me causa mucha gracia porque ni siquiera ellos se ponen de acuerdo qué fue lo que gritó el padre Hidalgo, ¿no? Sí, ¿Qué fue el padre Hidalgo? Vamos a analizar el contexto. El padre Hidalgo es un tipo que nació no era tampoco de México, era de Guanajuato, era hijo de una familia, segundo hijo de una familia, digamos, una familia prominente, una familia gallega. Estudió en San Nicolás y en la ciudad de Valladolid, y tenía una formación muy importante. Es un tipo que tenía una gran llegada. Está bien, hablaba francés, latín, italiano, pero era un tipo que, por ejemplo, hablaba 3-4 lenguas indígenas, y que tenía un gran predicamento entre los indios. Por eso el primer levantamiento de Hidalgo y Moreno es sofocado por los propios mexicanos. Ajá. Moreno fue como una especie de Tupac Amaru, nada más que él no era indio, ¿viste? Sí, ¿lo matan a Hidalgo? Tengo entendido que sí. Sí, lo matan. Hidalgo fue un sujeto que, ¿cómo decir? Lo capturan y lo ejecutan. Él el 11 de enero, mira, qué rápido estamos haciendo la historia, Gerardo. Digamos, el padre Hidalgo el 11 de enero es derrotado en Guadalajara por un contingente de soldados realistas mexicanos. Él escapa a Aguascalientes y Zacatecas, pero es capturado y condenado a muerte. Miguel Hidalgo de Costilla, digamos, murió en un banco con la mano en el corazón, los ojos vendados, un crucifijo en la mano, toda una simbología de los jesuitas, porque encima murió en un colegio jesuita de Chihuahua. Y no murió a pesar. Hay una cosa muy épica, ¿no? Que eso habla de la cosmovisión del mexicano de la época, porque a pesar de que tuvo 2 descargas del pelotón de fusilamiento, no lo mataban. Tipo duro como boxeador mexicano. No era duro, no, ahí está el error, no era un tipo duro. Los soldados no le apuntaban donde tenían que apuntar, no lo quería matar nadie. Es más, el teniente que ordenó la ejecución ordenó a 2 de esos soldados que disparara quemarropa sobre el corazón de Hidalgo. Qué morboso, Gerardo, parece los alumnos. Terminamos hablando de una ejecución. Bueno, sí, es en Alpargatas. Hay que decir una cosa, digamos, la República de México se va recién en 1824, y que va a ser por un cupo, digamos, pero se reconoce como primer insurgente y padre de la patria al padre Hidalgo. Hidalgo y Morelos son el primer movimiento emancipador que trata de separarse. ¿Cuál es el problema? Que Hidalgo, cuando avanza hacia la Ciudad de México, el gran problema más grande es que era seguido por 60.000 indígenas, que no eran un ejército organizado, era una masa combatiente, saqueadora, que arrasaba con todo. Hay historiadores que, por ejemplo, Pedro Fernández, que es uno que yo los recomiendo para cuando quieran escuchar, ya que leer cuesta bastante, es muy duro con el padre Hidalgo. Él no lo pone como el padre de la patria, el ejemplo a seguir. Ajá. A pesar de que
digamos, el contexto de la época es que sabemos que en 1808 Fernando VII había sido encarcelado, entonces en 1809 hay una sociedad secreta en la zona de Valladolid cuyo la idea es reunir un congreso y crear lo que se va a conocer como la insurrección de Querétaro. La conspiración de Querétaro se gestó en una conspiración organizada por un corregidor que trató de organizar un movimiento político y que terminó en este proceso donde José Hidalgo comienza a hacer un reclamo y se comienza a buscar un planteo de emancipación. Ajá, arranca ahí y tenemos este doble movimiento que desde Guanajuato se expande por el país y el otro nombraste de Guadalajara. No, en Guadalajara lo matan, pero digo... Ahí lo matan, no. Van de la periferia al centro. Me falta el pizarrón para ir corrigiendo el relato. Este actor social, este sujeto, que repito, el gran problema es que era seguido por los... Era seguido por indígenas, por los indios, por los indígenas. Hablaba 3-4 lenguas, purechea, otomí, hablaba náhuatl, que es la lengua que hablaba malinche, la lengua más predominante entre los indígenas. Y el movimiento que tenían, a diferencia de Morelos, que sí era organizado, disciplinado, el movimiento del Grito de Dolores, que fue ¿qué fue el Grito de Dolores? El 16 de septiembre de 1810, llevando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es la patrona de México, lanza el Grito de Dolores, donde dice, bueno, viva... No se ponen de acuerdo los mexicanos en decir qué es lo que gritó realmente el padre Hidalgo, pero se supone que es una proclama que va a ser el inicio de todo un proceso emancipatorio. Claro, y por eso se lo recuerda y lo cierto es que después los españoles reconquistan México y queda en foja cero todo eso. No son los españoles, son los propios mexicanos. Ok. Perdón, me causa gracia porque con el Grito de Hidalgo se le da, en México le enseñan que con el Grito de Hidalgo se dio inicio a la Guerra de Independencia, el proceso más decisivo de la conformación del Estado mexicano, que pasó justamente en la madrugada del 6 de septiembre. Y que a partir de ahí Miguel Hidalgo y Costilla, que es el nombre completo, hace sonar las campanas, hace un llamado al levantamiento que lucha por la independencia de la corona española, y el primer grito que conmemoró la gesta, bueno, ese grito ocurrió, el primer gesto de conmemoración de esa gesta Hidalgo fue en 1812 recién, o sea, un año después de la muerte del cura. Y va a ser después el propio Estado mexicano el que lo va a consolidar como una práctica que si vos la ves hoy en día te enorgullece de decir qué patriotismo, Dios mío. Pero de algo lo mataron los propios mexicanos y ni siquiera se ponen de acuerdo qué fue lo que gritó, porque hay una versión que dice gritó viva América, viva la religión y que muera el mal gobierno, y hay otro que dice bueno, viva América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines, que eran los conservadores. Es todo un desmadre, como dirían ellos, tan de moda que están los términos mexicanos hoy en día con Netflix, y tiene esta característica, pero lo que se conmemora es algo. Hay autores. Mira, Pedro Fernández, no lo digo yo, lo dice el historiador Pedro Fernández, un catedrático que es muy difusor de los medios, considera que lo ve al padre Fernando justamente no como ese mito, sino como un sujeto que le gustaba todo a Gerardo. O sea, y que lo que provocó, hay muchos mexicanos que dicen lo que fue el avance del padre Hidalgo fue un gran levantamiento de indios que terminaron saqueando, robando y destrozando todo lo que se le encontraba, y que cuando se encontraron con una resistencia organizada de mexicanos, no de españoles, Gerardo, porque ¿qué pasó? La misma élite local de México se levantó en contra de este cura que andaba levantando indios. ¿Cómo nos vamos a poner en manos de indios? Lo que le pasó a Tupac Amaru, la única diferencia es que Tupac Amaru era un mestizo formado, un indio auténtico formado, y este era un cura hijo de gallegos, y encima sacerdote, ¿no? Claro. Así que la propia gente, otro sector popular lo tira abajo. Los propios mexicanos lo vencieron. Pues igual dicen que ya estaba, digamos,
era un desmadre el avance de Hidalgo hacia las ciudades, y estaba muy cerca de México, y ahí se reorganizaron las fuerzas conservadoras. Estamos hablando de más de 40.000 mexicanos que habían tomado Guanajuato y Guadalajara, y querían llegar cuando en Guanajuato y Guadalajara estaba muy cerca de la Ciudad de México. Entonces ahí donde realmente se organiza toda una fuerza militar mexicana y realista, ¿no? Y vencen y capturan el 11 de enero al padre Hidalgo, y ahí pero fue un saqueo, fue un 2001, Gerardo. Eso claro, fue. pero ¿y cuándo logran la independencia en sentido pleno? O sea, que España... No, el establecimiento de una República Mexicana se va a dar recién 14 años después. Ahí es la última batalla contra los españoles. Sí, ahí va a ser la primera consolidación que va a tener la República de México, los Estados Unidos mexicanos. El establecimiento de la República Mexicana se va a reconocer recién en 1824. Bien, y ellos... ahí recién van a reconocer en su calendario patriótico como el primer insurgente y padre de la patria. Y ahora, igual de hecho, que... de ahí inventan el Estado de Hidalgo, lo inventan ahí, Gerardo. Y ellos tienen guerra civil, digo, que tienen anarquía como Argentina. ¿Qué proceso tienen hasta que se articulan? Hasta 1910, Gerardo, van a tener guerra civil. Ah, medio como Argentina y todavía peor. No, peor todavía, mucho peor. No, mucho peor. La historia de México es una historia increíble, ¿viste? Es más, acordate que después de 1838 tienen la guerra con Estados Unidos, pierden la mitad del territorio. Después viene un grupo de conservadores que traen a un emperador Borbón, y tienen un francés gobernando México, y después tienen de lo que hemos hablado del otro día, un montón de hechos históricos, ¿viste? Y después... pero acá lo que se celebra es la conspiración de Querétaro y el grito de Dolores. Esos son los que conforman el puntapié inicial de la conformación de la patria, ¿viste? Ahora, a México le fue mejor en el siglo XX que en el XIX, ¿no? Me parece. ¿Pero por qué le fue bien? Y porque logró articular un sistema económico, me parece, y se integró. Porque entró en el NAFTA, que es porque entró en el mercado NAFTA, que componen Canadá, Estados Unidos y México, del cual hasta tuvo por su momento ahí casi una puerta a Chile, razón por la cual siempre se desentendió de toda América Latina y especialmente Sudamérica. Podés pensar, ¿por qué Chile nunca le interesó el Mercosur? Porque soñaba entrar en el NAFTA, Y bueno, en ese aspecto México empezó a estar bien, como lo está España y lo está Portugal en Europa, porque forma parte de una sociedad donde tiene dos socios que le marcan qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo, ¿viste? Claro. Si no, México es 10 veces más corrupto que nosotros. Nosotros acá se quejan del peronismo. México tuvo 70 años del PRI. Acá jamás hubo 50 años de peronismo, sino que miren los calendarios y salgan de la ignorancia. Sí. Pero México tiene 10 veces más corrupción que nosotros. Si PF es un desastre y no sabe lo que es Pemex, no tiene ni idea. Pero entonces pero funciona. ¿Pero por qué funciona bien, Gerardo? Repito, que bien claro, porque tiene dos socios americanos que le marcan bien la línea de producción, de organización y desarrollo. Después que gobierne como se le dé la gana. Y después, tiene una universidad pública y gratuita como es la UNAM, y tienen también, ahora se despenalizó el aborto en todo el país, pero tenían el aborto legal y gratuito y sigue siendo así en DF. O sea, es como que tienen una ciudad que está medio aparte de lo que es el resto del país y que es DF, ¿no? Eso es curioso. Claro, México y su propia revolución y su propia historia se marcan distintos territorios, Gerardo. Claro, ellos son... No es lo mismo un salteño que lo que es Río La Plata. Pero yo creo que nuestras diferencias, profe, son más culturales y creo que el modelo económico porteño está mucho más instalado y en los manejos políticos también. O sea, ellos son más federales que nosotros, en el sentido de, no digo más libertades entre estados, pero más diferencias en términos más fuertes todavía que acá en Argentina. Sí, en eso sí. Lo que pasa es que, repito, están bien porque tienen una economía establecida, coordenada por los dos países del norte, ¿viste?
Claro, y después República, 1824 dijiste, y lo de Porfirio Díaz, ¿es una monarquía? ¿Qué fue ese momento? No. No, sí. Porfirio Díaz fue un gobierno de más de qué sé yo, de 50 años que mantuvo una continuidad, y cuando los americanos no le convenieron lo sacaron y crearon una especie de gobierno títere con no quiero ofender, Gerardo, pero crearon una especie de gobierno títere con Porfirio Díaz es un sujeto que gobernó casi toda su vida México, pero que tenía una política perfectamente clara con el país del norte que tenía. ¿Qué procesos largos? Digo, ¿qué largo es esto? 50 años con Porfirio Díaz. México tuvo dos tipos. Uno va a ser Santa Anna, que tuvo 11 intervenciones de gobierno, y otro va a ser Porfirio Díaz, que va a tener una continuidad hasta que los americanos lo saquen, hasta 1880. Y después, bueno, eso va a explicar cómo se da la Revolución Mexicana, ¿no? Claro, pero por eso son procesos largos, con muchas veces un sector que hegemoniza por mucho tiempo, y bueno, y cuestiones estructurales que no se resuelven pese a una riqueza enorme que tiene México, ¿no? Con el oro, con el petróleo. Son un país con... No, México es 10 veces más rico que nosotros. México tiene... podríamos, y bueno, por algo en historiografía los mexicanos hablan del porfiriato. Claro. Sí, y lo que yo noto cuando hablo con mexicanos y comparan Argentina con México es que a ellos les sorprende el nivel de infraestructura que hay en la Argentina, más allá de la capital. O sea, les sorprende un Radatili. ¿Cómo puede ser que a 2.000 kilómetros tengas una ciudad asfaltada, donde hay educación y la gente hace la escuela y sabe leer y escribir? Esas cosas les llama la atención, porque en los extremos de México de golpe... es como en los extremos de Colombia, calles de tierra, educación hasta ahí nomás, problemas de seguridad. En Argentina también, pero hay una infraestructura que llama la atención. Sí, exactamente. Bueno, tiene que ver con un sistema distinto. Ojo, ellos tuvieron también populismo, todo, pero lamentablemente también tuvieron un lugar del norte que les manejaba la pauta de gobierno también. Claro, bueno, profe, te agradezco esta charla, te mando un abrazo y mañana nos volvemos a conectar para seguir charlando. Me gustó que hoy la comunicación nos anduvo bien, no tuvimos problemas después de varios días en donde... Sí, fue benévola la comunicación, pero lo que me estaba preguntando, honestamente, tengo que decir la verdad, a Porfirio Díaz lo sacaron los propios americanos, ¿viste? Esa fue la realidad, ¿viste? Bueno, sin beneficio de inventario, sin academicismos, dicho al alpargatazo, esta historia con... Sí, y va a ser lo que, digamos, la caída de él va a ser lo que después se va a conocer como la guerra, que esa sí va a ser una guerra que va a ser la Revolución Mexicana. Claro. Digamos, él llega tras un poder de golpe de Estado y después promulga la Constitución en 1876 como se le dio la gana, fundó un montón de cosas, viste, todo lo que vos quieras, pero va a mantener como una especie, como decía recién, como una monarquía, viste. Era como fue Rocasco para nosotros, viste. Claro. Y va a terminar exiliado en Francia y sucedido por un títere de Estados Unidos, ¿viste? Porque Madero va a ser un tipo manejado por el presidente Taft y es un demente que va a tener México, ¿viste? Bueno, como ahora Milei, viste que Milei también se descubrió ahora... No, pero peor, Gerardo, porque Madero tenía onda con el presidente Taft porque los dos eran espiritistas. Bueno, pero la hermana de Milei es medium y lo conecta a Milei con su perro difunto. No sé si te enteraste. No, esa tiene que ser un invento, Gerardo, no puede ser cierto. No sabía que era medium, por Dios. No, y que Milei toma sus decisiones consultando con su perro difunto. A mí me parece una ridiculez, ¿no? Pero de golpe me hace acordar No, pero lo que yo estoy diciendo, cuando Madero se levanta contra el gobierno de Díaz, era un tipo que él hacía sus políticas de Estado consultando a los espíritus. Entonces un tipo que hace eso es un demente. Sí. No. Bueno, y si Milei hace lo mismo, bueno, le recuerdo cómo terminó Madero, ¿no? A Madero terminó... Lo mataron sus propios laderos, ¿no? Ajá.
Bueno. En un polígono, y le habían dicho, no, el hermano le había dicho, no vayas con esos dos tipos al polígono pues te van a matar. Así que... Bueno, y así le fue. Profe, gracias por esta charla. Un poco de alpargatas metimos ahora al último, pero en líneas generales muy bueno el relato. Bueno, en realidad, mira, voy a decir la verdad, Pedro Fernández dice que el padre Hidalgo era un viejo borracho, gallero, timbero, que le gustaban todo y no pagaba sus deudas, y que con ese mismo espíritu hizo el levantamiento y avanzó, y y lo derrocaron cuando ya veía que iba a estar cerca de... Le hicieron un envolvimiento militar antes de llegar a la Ciudad de México, por miedo a que un líder de los indios se hiciera cargo de lo que es México, ¿eh? Claro. Pero eso fue lo que realmente era. Era un viejo borracho, pendenciero, que le gustaba la timba y no pagaba sus deudas, que así lo dice Pedro Fernández, un historiador, no lo digo yo. Claro, todo bien con el poder mestizo, pero era mucho para la época. Era insoportable. Una especie de Tupac Amaru, exactamente, un cóndor canqui. Claro. Bueno, profe, te mando un abrazo, buena tarde para vos y abrigate que hace frío. Que tengas un buen día, Gerardo.